Bien, señores, la conferencia a cargo del doctor David Gómez Manrique lleva el título de Convención 2003 de la UNESCO y las políticas públicas para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial en América Latina y el Caribe. Antropólogo social y doctor en Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, su trabajo profesional se ha orientado hacia el análisis e implementación de las políticas públicas en el marco del multiculturalismo estatal. Ha estado vinculado al campo del patrimonio cultural inmaterial desde hace más de una década, a través de diversos roles, como gestor en el marco de la elaboración de inventarios del PCI y planes de salvaguardia, como agente del Estado acompañando el proceso de implementación de la política de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial en Colombia y como investigador analizando las implicaciones de las políticas culturales en relación con la construcción y reproducción de las representaciones sobre lo indígena en el noroccidente de la Amazonia colombiana. Su producción académica reciente aborda las relaciones entre las representaciones de la indianidad y la implementación de las políticas públicas, el análisis sobre las concepciones de lo indígena y lo genuinamente étnico, la reflexión sobre la experiencia indígena contemporánea y el análisis de la intervención estatal en el marco del multiculturalismo oficial colombiano. Actualmente se desempeña como coordinador técnico del Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de América Latina y el Caribe Crespial, centro de categoría 2, bajo los auspicios de la UNESCO, cuyo objetivo es promover y apoyar acciones de salvaguardia y protección del vasto patrimonio cultural inmaterial de los pueblos de América Latina. Le damos la bienvenida entonces al doctor David Gómez Manrique. Muchas gracias. Mi presentación trataré de hacerla lo más concisa posible. Realmente es más una invitación a consultar un material que se ha venido trabajando desde el centro, que son los estados del arte del patrimonio en la región. Y me interesa hacer una presentación general como un abrebocas para invitarlos a todos a que puedan consultar ese material. Y sobre todo, ojalá poder tener algún espacio de preguntas y de diálogo al final de la presentación. Lo primero es presentar al centro. El Crespial es el Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. Es un centro de categoría 2 de la UNESCO y quisiera brevemente mostrarles un pequeño video sobre el trabajo del centro. El Crespial es entonces, como les decía, un centro de categoría 2 de la UNESCO. Es un organismo creado en el 2006 y su objetivo es justamente apoyar la implementación de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial en América Latina y el Caribe, apoyando a los Estados miembros en el fortalecimiento de sus capacidades, en una serie de estrategias para dar mejores herramientas en la implementación de la Convención y la salvaguardia del patrimonio en diferentes dimensiones. El Crespial se orienta por 3 valores fundamentales. El primero es concebir
el patrimonio cultural inmaterial como la fuente de la identidad, está en el corazón mismo de las construcciones identitarias de las comunidades. El segundo es reconocer que todos los actores sociales generan conocimientos, que el patrimonio no es de especialistas, sino que es de las comunidades, y son realmente las comunidades los verdaderos expertos en el tema del patrimonio y en la salvaguardia del patrimonio. Y el tercero, reconocer el valor fundamental de la participación comunitaria. Es decir, a partir justamente del reconocimiento de la experticia de las comunidades, buscar espacios para que sean las mismas comunidades las que tomen un rol fundamental en la salvaguardia del patrimonio. El Crespial, como les decía, está compuesto por 15 países de Latinoamérica. Aquí podemos ver los años en los que se ratificó la convención y los años en los que se han adherido al Crespial. Nuestros interlocutores principales en esa medida son justamente los estados parte y los núcleos focales de cada estado parte. Y nuestro trabajo se orienta principalmente en estos programas y líneas programáticas transversales. Les voy a contar rápidamente cada una. Los proyectos multinacionales se refiere a una serie de actividades que se han venido desarrollando con la intención de generar cooperaciones internacionales regionales entre los diferentes países a través de programas que abordan toda la región o subregiones específicas. Se han desarrollado puntualmente 3 grandes proyectos. Uno es el proyecto multinacional Aymara, que convoca a Perú, Chile y Bolivia, y lleva cerca de 10 años realizando actividades continuas. Otro programa multinacional que se desarrolló tiene que ver con la salvaguardia del patrimonio cultural guaraní, y un tercero sobre el patrimonio cultural afro y la presencia afro en Latinoamérica. Los resultados de estos programas, como les digo, se pueden consultar en la página web del centro. En este momento estamos construyendo un nuevo programa multinacional que se orienta hacia la articulación entre el PCI y el riesgo y la reducción del riesgo, que es un tema que quisiera retomar hacia el final de la presentación, pero se los menciono desde este momento. La segunda línea se refiere al fortalecimiento de capacidades. En esa línea el centro lo que viene haciendo es produciendo una serie de herramientas y de espacios de capacitación y de fortalecimiento y de cooperación orientados hacia los funcionarios y hacia las personas encargadas en las instituciones de cultura que puedan tener mejores capacidades justamente para la salvaguardia del patrimonio cultural y material. Se han venido desarrollando cursos virtuales y hay una serie de materiales que también se pueden consultar. Frente a la gestión del conocimiento, la intención del centro es poder capitalizar toda esta experiencia que se ha venido ganando a lo largo del tiempo y poder hacer disponibles no solamente los aprendizajes que se han hecho desde el centro como, digamos, Secretaría Técnica de los 15 países que hacen parte, sino justamente poder generar intercambios entre los miembros y entre los núcleos focales y generar espacios de aprendizaje y de colaboración sur-sur. El tema de la gestión comunitaria es una de las apuestas principales del centro y lo que busca es justamente reconocer ese conocimiento por parte de las comunidades y buscar espacios para fortalecer la participación de las comunidades en los procesos de salvaguardia. Y finalmente el programa de incentivos por la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial es un programa muy interesante porque es el principal programa que se orienta directamente a las comunidades, es decir, no a través de los núcleos focales y de los estados, sino que tiene entre sus líneas una convocatoria directa a las organizaciones e individuos que se quieran presentar y ha venido cambiando a través del tiempo. Originalmente se centraba sobre todo en concursos sobre fotografía y video en diferentes categorías. Se ha venido estructurando cada vez un poco más
Y en este momento justamente cerró hace poco tiempo la última versión de la convocatoria de los fondos concursables sobre fotografía y video del patrimonio. Eso a grandes rasgos es el centro, el Crespial. El punto central de la presentación es básicamente revisar o mostrarles un panorama general de cómo se ha venido asumiendo la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial y la implementación de la Convención de la UNESCO en estos años en América Latina. Y para eso, pues, inicialmente recordar brevemente qué es la Convención 2003 para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. Como ya se mencionó un poco en la mesa anterior, que agradezco profundamente y realmente señala muchas cosas muy interesantes que ojalá podamos retomar en estos 3 días que nos quedan. La Convención de la UNESCO debe leerse en contexto y se presenta sobre todo centrada en la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, pero el camino hacia donde nos está orientando es justamente a buscar una articulación con otras convenciones y con otras formas, instrumentos, normativas, políticas, etcétera, que permitan abordar el patrimonio en toda su complejidad y no segmentarlo, lo cual fue útil en algún momento, pero justamente ya estamos en otro momento que permite ir más allá. Pero sobre todo la convención es una expresión de compromiso, es una expresión de compromiso por parte de los estados partes que la suscriben, que buscan o deben buscar las mejores formas posibles para salvaguardar esa riqueza que se resume en el patrimonio inmaterial. Y establece unos objetivos comunes, establece unos caminos, unas posibilidades que permitirían fortalecer este patrimonio y encontrar formas muy diferentes, muy amplias de desarrollar esta idea de la salvaguardia. Si uno se pone a revisar la definición misma de patrimonio y la definición de salvaguardia que se plantea desde la Convención, es bastante amplia, incluye muchas actividades, no es restringida, sino que justamente tiene unos grados de libertad que podrían de alguna manera permitir la adaptación a cada uno de los países que la suscriben y a cada una de las realidades de cada uno de esos lugares. Pero hay un punto central y es sobre todo la presencia de las comunidades y la importancia central de las comunidades en los procesos de salvaguardia y en los procesos de puesta en valor del patrimonio, inclusive en la definición misma de qué es patrimonio. Todo esto debería pasar idealmente por las comunidades y partir desde las comunidades. Para tratar de abordar este gran ámbito de posibilidades que implicaría el concepto de patrimonio cultural inmaterial, la Convención señala también unos ámbitos específicos en los cuales se manifiesta con especial, claridad el patrimonio cultural inmaterial. Entre esos son estos 5: las tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del patrimonio cultural inmaterial, es decir, las lenguas, las canciones, pero también las adivinanzas, los trabalenguas, los dichos, las formas de decir y de transmitir las cosas. Las artes del espectáculo, los usos sociales, rituales y actos festivos, los conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo, y las técnicas artesanales tradicionales. Nuevamente, estos son solamente como son los ámbitos que la Convención señala como los principales espacios o campos en los cuales se puede observar el patrimonio cultural inmaterial, pero no quiere decir que estos sean elementos separados ni que deban abordarse por separado. Al revés, la cultura, justamente, y ustedes lo saben, es siempre fluida, es siempre compleja, está siempre articulando muchos elementos y simplemente esto es una forma de acercarse a esa diversidad para poder actuar sobre ella y tratar de gestionar sobre ella, pero no quiere decir que sean elementos separados ni que se deban concebir justamente como elementos separados. Pues ya entrando un poco en materia, la salvaguardia del patrimonio en América Latina, siendo el objetivo principal del Crespial, desde el centro se han venido haciendo unos ejercicios muy interesantes que son los estados del arte de la salvaguardia del patrimonio en la región. Y hasta el momento se han desarrollado 3 estados del arte, cada uno respondiendo a contextos diferentes y a preguntas diferentes.
El primero se hizo en el 2008 y la intención en ese momento, muy recientemente creado el centro, muy recientemente firmada la convención, era sobre todo ver cómo los países habían aterrizado la convención en sus propios contextos, cómo habían interpretado ese instrumento y cómo habían generado respuestas para los desafíos que presentaba la convención. En el 2010 ese estado del arte se actualizó y la pregunta ya cambió un poco. Ya no se trataba de ver cómo se había interpretado la convención, sino que lo que se buscaba era cómo se había asumido la salvaguardia, es decir, qué acciones específicas se habían desarrollado para la salvaguardia del patrimonio desde los diferentes países. Y la última versión, en el 2017, lo que busca es ya ir un poco más allá y preguntarse por la gestión del patrimonio. Y es, ya sabemos que la convención existe, aun cuando el patrimonio sigue siendo un objeto relativamente reciente, como objeto de estudio y como objeto de atención del Estado, lo que nos interesaba ahora era mirar cómo se había asumido el desarrollo y la implementación específica, las adaptaciones institucionales, los espacios de participación comunitaria y qué desafíos y qué nuevos retos planteaba la salvaguardia del patrimonio. En este momento, y en un trabajo que no se detiene, la idea es ir encontrando también nuevos retos y nuevos desafíos que plantea el tema del patrimonio inmaterial. Sigue siendo un objeto reciente, sigue siendo un objeto muy interesante por todas las posibilidades que promete, pero justamente sigue siendo un objeto que merece todavía mucha atención por los retos que implica cumplir esas promesas que se plantean. Y esa sería la invitación en estos 3 días y a lo que quisiera llegar hacia el final de la presentación. ¿Cuáles pueden ser esos retos? ¿Cuáles pueden ser algunos de esos caminos? ¿Cuáles pueden ser algunos de esos desafíos a los que los invitaría a pensar en estos 3 días? En los estados del arte del 2010 quisiera destacar sobre todo estas conclusiones. Fue muy evidente en ese momento que se habían generado transformaciones institucionales en los diferentes estados parte para poder apropiar la convención. Eso significó generar nuevas instituciones, generar nuevas normativas, generar nuevas legislaciones que permitieran darle sentido y aplicación a la convención. Era también muy claro que había todavía una falta de conocimiento en general sobre qué era el patrimonio cultural y material, cómo se abordaba esa diversidad y cómo se articulaba con otros instrumentos que justamente buscaban fomentar y proteger la diversidad. Un elemento muy claro fue la falta o las dificultades más bien en la búsqueda de financiación para desarrollar las estrategias que se planteaban, y un énfasis muy fuerte en una de las acciones principales que se plantean desde la convención, y es la actividad de inventarios y registro. Muchas de las actividades de los países, la gran mayoría, se centraba sobre todo en desarrollo de inventarios y registro del patrimonio a nivel nacional. Sin embargo, era muy diferente la forma en la que cada uno de los países abordaba el desarrollo de estos inventarios, y diferencias tanto a nivel metodológico como a nivel conceptual y sobre todo también a nivel de la profundidad y el objetivo con el que se hacían estos inventarios. Muchas veces terminaban desarrollándose como un ejercicio cuyo fin era en sí mismo hacer el inventario, sin que se articularan fácilmente a otras actividades o que tuvieran desarrollo en estrategias o en acciones de salvaguardia posteriores. Un elemento fundamental también fue las articulaciones con el sector turístico y con las posibilidades del patrimonio en articulación con el turismo. Y con los retos que eso implica tanto para las comunidades como para las instituciones que lo asumen. Y un último punto es la persistencia aún en muchos lugares del paradigma del folclore. Es decir, la visión que tendía un poco a folclorizar esta relación con el pasado y a folclorizar la relación con la cultura, que tiene unos retos específicos. Para entender entonces la implementación actual, muchas de estas
conclusiones que se identificaron en 2010 se siguen manteniendo. Es decir, a grandes rasgos hay muchos elementos que persisten, pero también es necesario tener en cuenta que la región es una región muy diversa y esa diversidad se manifiesta a todo nivel. Y sobre todo en la forma misma, en las estructuras mismas que se plantean desde cada uno de los países para abordar los retos del patrimonio y en los retos mismos que cada región y que cada país identifica. Los procesos históricos nacionales han sido muy diversos, implican también preguntas e intereses específicos en cada lugar y han buscado aproximarse al patrimonio desde diferentes puntos y han encontrado diferentes respuestas. Lo muy interesante de esa diversidad, digamos un resultado muy interesante de eso, es justamente que esas diferentes respuestas a esas preguntas han permitido generar redes de intercambio y complementar los avances entre unos países y otros, compartiendo experiencias a problemas similares. Bueno, rápidamente, si bien la convención es del 2003, el tema de patrimonio no es un tema que surge en el 2003, es un tema que se concreta en la convención en ese momento, pero que tiene una serie de antecedentes a nivel internacional y a nivel nacional en cada uno de los países muy diferentes. En la región especialmente se ven dos tendencias. Por un lado, hay un grupo de países como México, Brasil, Venezuela y Perú. A lo largo de la presentación voy a nombrar algunos países. No quiero decir que sean los únicos en los que se presenten estas situaciones, sino que los nombro a manera de ejemplo de los elementos que menciono ahí. Este grupo de países venía desarrollando sobre todo una serie de medidas orientadas a la investigación y a la profundización de sus expresiones culturales y su diversidad cultural. Una cosa muy interesante es que en estos países se venían dando esos desarrollos a la par que se venían dando también desarrollos en y desde la antropología y desde la etnografía, es decir, son acercamientos a la diversidad buscando articularse con una mirada académica en algún sentido. Sin embargo, en muchas ocasiones esos acercamientos llevaron a una folclorización de esas expresiones culturales y de esa diversidad cultural y terminaron definiendo el patrimonio como un recurso de la nación que debía ser protegido. Es decir, lo desligaron de alguna manera de la participación misma de las comunidades y lo volvieron un objeto de atención del Estado. Y como tal, se empezaron a generar una serie de legislaciones y normativas para atenderlo como objeto de atención del Estado. De otro lado, podemos ver en otros países, como por ejemplo sucedió en Colombia y Ecuador, que se venían dando una serie de medidas que, como lo decían hace un momento en la mesa, se inspiraban mucho en esta concepción del patrimonio material. La metáfora de que el patrimonio material parece como salir de la costilla del patrimonio material es muy acertada en ese sentido, porque muchas de las medidas que se tomaron justamente para proteger la diversidad cultural y el patrimonio cultural y material se inspiraron en las medidas que se venían tomando en relación con el patrimonio mueble y material. Solo empezaron a cambiar estas medidas en los años 90 en el marco de lo que se ha llamado el giro multicultural, que implicó una serie de transformaciones, por ejemplo, a nivel constitucional en países como Colombia, que puso la diversidad en el centro del debate y empezó a plantear la necesidad de abordar esa diversidad y abordar la realidad de que somos diversos y que esa diversidad debería ser transversal en todas las instancias del Estado. Ya ha entrado el siglo XXI, rápidamente voy a pasar por estos dos. Hay sobre todo un momento muy interesante que es en las primeras décadas del siglo XXI y es con este giro hacia la izquierda que se dio en la región, que implicó una transformación del papel del Estado y de
el rol que el Estado asumía justamente en la protección del patrimonio inmaterial. Y permitió abrir más espacios para las comunidades y permitió sobre todo empezar a acercarse al patrimonio como un espacio de reivindicación, como una posibilidad de reivindicación de derechos sociales y derechos culturales. Una promesa que, como vamos a ver más adelante, implica unos retos muy específicos. En esa medida, el patrimonio se empezó a posicionar como un mecanismo justamente de reivindicación de derechos desde las comunidades y para las comunidades. Sin embargo, dadas las mismas condiciones de la región, en las décadas siguientes esa estructura cambió y empezó a girar un poco hacia el otro lado, y alimentada por una serie de crisis económicas y crisis políticas, esas posibilidades del patrimonio como espacio de reivindicación fueron de alguna manera transformándose o reduciéndose, y se generó una paradoja muy interesante, y es que por un lado se seguía fortaleciendo la idea del patrimonio como un espacio de reivindicación, la importancia del patrimonio, pero al mismo tiempo se venían recortando las posibilidades efectivas para que esa reivindicación tuviera lugar. Esto, como lo digo, no corresponde a un solo país, sino es un movimiento que se ha dado en general en la región. Sin embargo, aún en ese contexto también se fueron generando espacios que se habían venido construyendo con anterioridad de cooperación sur-sur y de articulación regional. El estado del arte puntual del 2017, que se hace desde el centro, aborda una serie de elementos comunes en la región, de los cuales quisiera centrarme específicamente en estos 7. Esta es como la parte central de los hallazgos que se encontraron en la revisión de la salvaguardia, de cómo se ha asumido la gestión del patrimonio en América Latina. Brevemente intentaré abordar cada uno. Por un lado, los marcos normativos y los instrumentos regulatorios se han transformado y podemos encontrar como 3 grandes tendencias en la región. Brasil es un caso aparte, porque Brasil ha tenido siempre, o digamos, ha tenido hace mucho tiempo una historia específica de relación y de abordaje hacia la diversidad cultural y hacia las expresiones culturales, que le ha permitido, o que le permitió en su momento, tener o insertar la convención en esa normativa de una manera mucho más expedita, e incluso ponerse, volverse un ejemplo para seguir en el resto de América. En el resto de la región se pueden generar, sobre todo, se pueden ver como dos tendencias. Por un lado, la creación de una nueva legislación. Esto sobre todo, digamos, frente a las nuevas leyes orgánicas de cultura, nuevas instituciones encargadas de específicamente atender el sector del patrimonio cultural inmaterial, y que se materializan sobre todo frente al cómo se enfrenta el multiculturalismo y cómo se enfrenta la multiculturalidad. Y por otro lado, en otros países se desarrollaron una serie de avances legislativos que, si bien incorporaron algunos elementos, no explícitamente se centraron en el tema del patrimonio cultural inmaterial. Entonces, nuevamente tenemos unos avances desiguales. Por un lado, la creación específica de nuevas instituciones y nuevas normativas, y por otro, la modificación de las normativas ya existentes. En esos movimientos, un elemento muy interesante es que sobre todo se ha centrado la construcción o la modificación más en la generación de leyes que en la generación de políticas, y eso pues tiene unas consecuencias específicas en cuanto al alcance, a la continuidad y a la profundidad con la que se aborda el tema del patrimonio inmaterial. Y esas nuevas leyes que se generan también se pueden clasificar a grandes rasgos en 3 grupos, de acuerdo a la especificidad con la que se aborda el tema de patrimonio inmaterial. Por un lado, se han generado una normativa específica para patrimonio, que implica leyes centradas y definidas justamente
con el objetivo central de abordar el patrimonio cultural inmaterial y su salvaguardia. Por otro, se han generado normas mucho más amplias que abordan entre sus elementos el tema del patrimonio, entre otros. Y por otro, se han generado normas amplias que abordan indirectamente el tema del patrimonio. Entonces, nuevamente, la diversidad en la forma en la que se ha abordado el tema se manifiesta también en la forma de las legislaciones. Un elemento muy interesante en países como Bolivia, El Salvador y Colombia es la articulación del patrimonio con otros instrumentos y otras herramientas que buscan proteger a los pueblos indígenas. En el caso de Colombia, por ejemplo, se han generado desde las altas cortes de la nación una serie de pronunciamientos que buscan proteger explícitamente, lo dicen así, proteger la cultura de los pueblos indígenas y acuden al discurso del patrimonio cultural y material como un camino para fortalecer esas necesidades de protección. Frente al desarrollo institucional, digamos, ya vemos cómo las leyes se han abordado de manera diferente, ahora las instituciones mismas también se han organizado de manera diferente. Podemos encontrar como 4 grandes esquemas de organización. De un lado, una institución central, un Ministerio de Cultura, una Secretaría de Cultura, con un espacio que funciona articulada con un espacio intersectorial, puede ser mesas, grupos de trabajo, espacios de concertación, y en un tercer nivel, una institución responsable, una oficina encargada explícitamente del tema del patrimonio inmaterial, que a su vez se relaciona con los niveles locales y regionales en una estructura de un sistema organizado y alineado con la convención. Este es como el ejemplo, digamos, más estructurado. Pero hay otro grupo de países que lo que ha abordado es una institución central, nuevamente el Ministerio o Secretaría de Cultura, con espacios intersectoriales ocasionales, es decir, que no son permanentes, sino que se convocan para objetivos y momentos específicos, y se apoya en una red desconcentrada de instituciones culturales que no necesariamente están alineados con la convención, pero que la tienen como un referente, entre otros. Un tercer grupo de países se ha organizado con una institución central, Ministerio de Cultura o Secretaría de Cultura, con 2 dependencias, nuevamente repartiendo de alguna manera el alcance del patrimonio o la concepción misma del patrimonio. Puede ser dividiéndolo, por ejemplo, frente a las convenciones. En algunos países una de estas oficinas se encarga de una convención específica, otra se encarga de otra, o puede ser frente a las funciones mismas de cada una de las convenciones en cada uno de los países. Y que se apoyan también en instituciones y puntos de cultura a nivel local, más o menos alineados con la convención, pero que no responden directamente. Y un cuarto modelo, que es mucho más descentralizado, sigue teniendo una institución central y una dirección dentro de ella destinada específicamente al tema de patrimonio inmaterial, que funciona en diálogo y en articulación permanente con organizaciones o con puntos de cultura a nivel local y regional. En todos estos elementos, un elemento a resaltar es la importancia de las instituciones desconcentradas de cultura, es decir, espacios como los museos, los institutos, los centros de investigación han venido retomando cada vez más importancia y volviéndose centrales en la gestión del patrimonio inmaterial. Y esto implica una serie de retos y de oportunidades, porque la conformación misma de estos organismos múltiples, de las capacidades, de los perfiles, de las competencias de cada uno, ha llevado en muchas ocasiones también a generar conflictos frente a la implementación y a la salvaguardia, a las acciones que se deben tomar. Por otro lado, estos desarrollos diversos también han permitido nuevamente espacios de integración regional y compartir modelos entre los diferentes países de América Latina.
que se han manifestado, por ejemplo, en la construcción de declaratorias conjuntas o declaratorias transfronterizas. Frente a los mecanismos de salvaguardia utilizados, igual que les mencionaba en lo que se encontró en el 2010, se sigue manteniendo esta tendencia a desarrollar sobre todo declaratorias como el principal mecanismo de salvaguardia. Eso tiene también sus elementos, sus propios retos, y es sobre todo frente a las dificultades de la gestión de esas declaratorias y las acciones de desarrollo que se plantean en las declaratorias, o la ausencia de esos planes de salvaguardia que deberían, en algunas ocasiones, podrían acompañar esas declaratorias. Muchas o en algunas ocasiones también se presenta una debilidad en cuanto al rigor técnico con el que se desarrollan estas declaratorias, es decir, la profundidad con la que se abordan los temas, la definición conceptual de los mismos, las posibilidades efectivas de realizar acciones de salvaguardia que se esbozan en estas declaratorias, pero tienen ya problemas en el momento de llevarse a la práctica. Y dado en relación también con las estructuras diferentes con las que se organiza con las que se ha organizado cada país, se generan muchas veces cruces entre las responsabilidades y ámbitos de competencia de las diferentes instituciones. ¿Quién debe responder frente a la declaratoria o frente a lo que se plantea en la declaratoria? Otro gran camino que se ha venido desarrollando y que sigue siendo muy importante, pero hay que pensarlo con profundidad, es el tema de los inventarios y registros. Es un camino muy importante porque ha permitido profundizar en el conocimiento de las manifestaciones y ha permitido hacer evidente una serie de elementos que antes no eran tan claros, es decir, frente a la diversidad de los actores que participan, frente a la diversidad de los espacios, frente a las posibilidades de articulación desde el patrimonio inmaterial con otros elementos y con otras reivindicaciones por parte de las comunidades, pero también se ha quedado corto muchas veces en el alcance posterior que se le da a estos inventarios y registros. Si bien el registro y el inventario es una forma de salvaguardia muy clara, muy evidente, es decir, poner por escrito hacer tangible de alguna manera lo que es intangible, enfrenta muchos retos justamente en ese movimiento de hacer tangible lo intangible. Qué tanto esto es un proceso de traducción y qué tanto se está realmente fortaleciendo o salvaguardando las manifestaciones culturales más allá del registro mismo, porque en muchas partes lo que ha podido suceder es que el registro se vuelve el fin en sí mismo y termina dejando de lado un poco el contenido o el desarrollo de la expresión cultural. Además de estos dos grandes caminos, los inventarios y las declaratorias, se han desarrollado otra serie de actividades de salvaguardia, procesos de fortalecimiento de los espacios de transmisión de las manifestaciones, por ejemplo, procesos de sensibilización hacia las instituciones y las personas encargadas de la gestión cultural, procesos de empoderamiento por parte de las comunidades acerca de su propio patrimonio, campañas enormes de promoción, difusión y visibilización del patrimonio, entre otras actividades. Un cuarto elemento que se ha venido dando es un fortalecimiento cada vez más intenso de las capacidades a nivel local, regional y nacional, que se ha venido dando de diferentes maneras. Y en el que han participado diferentes actores. Entre esos, por ejemplo, quisiera mencionar el ejemplo del Crespial como una posibilidad justamente de compartir y generar espacios para compartir esos aprendizajes a nivel nacional que se han dado en los diferentes países, que han permitido compartir metodologías, que han permitido compartir aprendizajes y sobre todo visibilizar retos comunes, como ha sucedido por ejemplo en los proyectos multinacionales.
en los que se han planteado estrategias de salvaguardia que hacen evidente la fluidez del patrimonio más allá de las fronteras nacionales. Pero este fortalecimiento se ha dado de diferentes maneras, tanto a través de espacios específicos de formación virtual, presencial y semipresencial, como a través de intercambios horizontales entre las instituciones y entre las mismas comunidades. Un elemento central en el Estado del Arte del 2017 es la importancia de la participación comunitaria, que se ha venido, o digamos, se puede generar una tipología frente a cómo se ha dado esta participación. Por un lado, se ha dado como una iniciativa desde el Estado a la cual las comunidades responden, pero que parte de un movimiento inicial del Estado, que ofrece los instrumentos, los procesos, las herramientas y los espacios de encuentro. A través de un ejemplo de este movimiento son, por ejemplo, los inventarios y declaratorias que se han dado en muchos de los países. Otro movimiento se ha dado a partir ya de un diálogo, de un proyecto que se plantea entre el Estado y las mismas comunidades y organizaciones, y en el cual la iniciativa surge conjuntamente y se desarrollan en espacios comunes de un diálogo más o menos efectivo. Y un tercer elemento, que es el que requeriría un mayor impulso, es las iniciativas que parten directamente de las comunidades y que buscan eventualmente conectarse con el Estado o conectarse con otras organizaciones e instituciones también a nivel comunitario. Este es el más interesante de todos los movimientos, porque es justamente el que evidenciaría una mayor apropiación por parte del concepto de patrimonio, por parte de las comunidades. Sin embargo, es justamente el que requiere mayor impulso y mayor apoyo. Otro elemento fundamental que también se veía ya desde el 2010 es la disminución de los recursos destinados a la salvaguardia del patrimonio. No solamente recursos económicos, sino también los recursos humanos que se destinan a la salvaguardia. Y frente a esto, bueno, las experiencias han sido muy diferentes, pero en general sí se ha notado una tendencia en la región a disminuir los presupuestos destinados a las entidades encargadas de la salvaguardia y las plantas mismas de estas instituciones. En este contexto se ha vuelto especialmente relevante el papel de la cooperación internacional y de las organizaciones internacionales. Ejemplos como los que nos nombraban antes en la mesa son ejemplos muy interesantes de esa articulación y de las posibilidades de la articulación con estas organizaciones. Algunos países han buscado generar estrategias específicas para recaudar fondos con destinación exclusiva para el patrimonio cultural y material, a través ya sea de la generación de nuevos impuestos o del redireccionamiento de impuestos que ya existían, pero que se destinan específicamente para este tema. Esto ha funcionado en alguna medida en la manera en la que genera unas bolsas que permiten desarrollar iniciativas, pero hay que afinar ahí algunos elementos para el aprovechamiento efectivo de estos recursos y para que puedan llegar a las comunidades y ser aprovechados por las comunidades. Un elemento muy problemático ha sido también la falta de continuidad en las iniciativas y cómo en pocos casos se generan programas que vayan más allá de los cambios electorales, por ejemplo, o de tiempos muy cortos o a mediano plazo. Es decir, se piensa o se han desarrollado muchas iniciativas a nivel de proyectos, pero faltaría un poco fortalecer la visión más de programas hacia largo plazo. Y finalmente, un reto central ha sido el tema de la intersectorialidad. Como se mencionó también hace un momento, el patrimonio no corresponde a un solo campo de estudio, no corresponde a una sola institución, no corresponde a una sola oficina,
sino que debe ser transversal para poder llegar a ser realmente efectivo. Y eso es un reto enorme, porque además de que el patrimonio es un elemento relativamente reciente como objeto de atención de los estados, son muy diversas las formas en las que es abordado por las diferentes instituciones y son muy diversas las responsabilidades que se asumen desde cada una de las instituciones. Sin embargo, en el tema de la intersectorialidad y el tema de la transdisciplinariedad, como se mencionó también hace un momento, hay una posibilidad, un camino de salvaguardia muy interesante, porque justamente es lo que permitiría articularlo con otros campos, tanto dentro del ámbito de la cultural como dentro de otros ámbitos, que tendrían una trascendencia y una efectividad muy interesante. Los puntos de conexión que se han dado específicamente desde el campo del patrimonio cultural inmaterial con esas otras esferas han sido principalmente dos. Por un lado, la relación con la naturaleza y el universo, que le ha permitido a las iniciativas y la salvaguardia del patrimonio articularse con discursos, por ejemplo, de la conservación, del cambio climático, discursos que están, digamos, que tienen posibilidades muy interesantes. Y por otro, las técnicas y tradiciones artesanales, que también han permitido articulaciones con esferas del desarrollo económico y de iniciativas de emprendimiento. Esto igualmente se ha venido dando de manera diferente en cada uno de los países, pero sí se genera una tendencia general en ese sentido. Y un último elemento es la articulación específicamente con el turismo. Es un elemento que se ha abordado en muchos de los 15 países, pero que sigue siendo un elemento de reflexión constante por parte de los 15 países también, en la medida en la que, si bien digamos, hay una necesidad evidente de articularse con otros ámbitos y el turismo es una posibilidad muy clara de hacerlo, hay que ser muy cuidadoso en la forma en la que se genera esa articulación para que no termine de alguna manera incidiendo de manera negativa en la expresión misma o en las manifestaciones mismas del patrimonio cultural y material y en las condiciones mismas de las comunidades. Hasta ahí, muy rápidamente, como los resultados principales del Estado del Arte del 2017. Quisiera centrarme en algunos de los desafíos para la salvaguardia que se plantean en la región. Dada la diversidad con la que se ha abordado el tema, no se podría hablar de un único desafío para los 15 países. Sin embargo, sí se pueden de alguna manera estructurar una serie de temas transversales que deberían ser abordados en conjunto o que plantean la necesidad de establecer preguntas y de cuestionar las respuestas en los 15 países de la región. Para el análisis lo dividimos en 5 grandes elementos. Por un lado, desafíos políticos, por otro, institucionales, desafíos a nivel de los conceptos mismos, desafíos a nivel de la gestión, de cómo se pone en práctica la salvaguardia, y un tema importantísimo, y es el tema de la participación comunitaria. Frente al tema de los desafíos políticos, un elemento fundamental es el contexto de cambio y, digamos, de alguna manera las transformaciones tan abruptas que se dan en algunas ocasiones en la región a nivel de las estructuras políticas y de los sistemas políticos y de los contextos sociopolíticos en los cuales tienen lugar. Eso genera un reto frente a la posibilidad de pensarse a largo plazo, frente a las continuidades de las iniciativas y frente especialmente frente a eso, como las posibilidades de ir más allá de las coyunturas. Otro reto político muy importante es la articulación de lo local con lo nacional, con lo global. Como les decía, hay caminos muy interesantes para explorar ese tema en la relación con el ambiente, en la relación con el turismo, en la relación con el comercio y el desarrollo sostenible y el desarrollo económico, pero
¿Cómo se va a desarrollar eso? ¿Cómo se va a abordar ese tema a nivel político que implica esas decisiones? Es también una pregunta que aún está en construcción. Y un tercer elemento fundamental tiene que ver con pensarse la salvaguardia más hacia una política de Estado que es hacia una política de gobierno, es decir, más allá, lo que les decía, de las coyunturas electorales, sino que permita una cierta estabilidad mayor. Entre los desafíos institucionales, la adaptación misma de las legislaciones, de las normativas, de las instituciones encargadas del patrimonio, cómo se pueden reestructurar o orientar de la mejor manera para abordar efectivamente la salvaguardia. Es un camino que aún está pendiente por recorrer, se ha venido recorriendo de manera muy diversa en los diferentes países de la región, y que plantea también un reto para la integración en la medida en que muchas veces ni siquiera se responde, o más bien se responde desde oficinas o desde direcciones diferentes en cada uno de los países. En algunos países el tema del patrimonio lo abordan el Ministerio de Cultura, por ejemplo, en otros es competencia de los Ministerios de Educación. Los ámbitos de cada una de las acciones también van variando de uno en uno. El tema de los recursos para la cultura. Como les decía, es un movimiento que se ha venido dando, recortando los recursos económicos para la cultura, pero también los recursos humanos que se destinan para la salvaguardia del patrimonio y para la cultura en general. Eso plantea un reto frente al uso efectivo de esos recursos y la posibilidad de generar articulaciones que permitan aprender y compartir más allá de las fronteras nacionales. Otro reto frente a lo institucional es que si bien cada vez hay más instituciones o más museos, grupos de trabajo, organismos interesados en articularse con el tema del patrimonio, aún es un reto grande la forma en la que se articulen esas diferentes iniciativas para que puedan trabajar de mejor manera. Y eso nos lleva nuevamente al tema de la intersectorialidad, que es el desafío fundamental. Cómo se articula más allá de una sola oficina y más allá de un solo sector. En el tema conceptual es donde yo creo que sería muy interesante pensarse estos 3 días, sobre todo frente a lo que implica la definición misma de patrimonio en relación con otros ámbitos y otras posibilidades. Temas como el riesgo entendido como riesgo de desastres, pero también el riesgo entendido como los conflictos o el riesgo sobre las vidas de las personas, que ha venido siendo abordado en algunos países como Salvador y Colombia, por ejemplo. La articulación de cómo pensarse el patrimonio en relación con el desarrollo sostenible, con los nuevos retos y las nuevas metas que se plantean a nivel global, cómo pensarse el patrimonio en relación con los conflictos, cómo pensarse el patrimonio en relación con la educación, cómo pensárselo más allá de esas esferas y en relación con esas otras esferas, y cómo pensárselo de manera integral. Sí, ya, como lo decíamos antes, pasamos de esta visión de que tenemos que abordarlo por componentes, separando lo material de lo inmaterial, a el reconocimiento de que es necesario abordarlo de manera integral, pero eso implica repensarse el concepto mismo de patrimonio y la forma en la que se aborda. A nivel de la gestión, sigue siendo todavía un tema el abordaje del patrimonio en riesgo, el abordaje de las expresiones y manifestaciones de la cultura que se ven amenazadas o en peligro por diferentes factores, y la necesidad de responder a la urgencia que se plantea por esas situaciones. Sigue siendo también un reto el pasar de la documentación a la salvaguardia, es decir, si bien el registro es una medida muy clara y contribuye, es necesario desdoblar esa medida en otras posteriores y darle utilidad a esa documentación, a ese registro, e inclusive pensarse esas medidas de registro y documentación como espacios mismos de articulación con otros discursos y con otras posibilidades.
Es otro reto muy importante frente a la gestión es la sostenibilidad. Nuevamente, tratar de pensar a un plazo mayor que permita generar programas y proyectos sostenidos en el tiempo. Y un elemento que parece muy técnico pero que es muy importante son los indicadores y la evaluación que se generen específicamente para realizar el seguimiento a los logros del sector de la salvaguardia. ¿Cómo se mide lo que se está salvaguardando? ¿Cómo se puede pensar que realmente se está avanzando en ese camino? Un último eje de desafíos es el que tiene que ver con la participación comunitaria. Hay conceptos que todavía siguen siendo de alguna manera un poco abstractos, aunque se nombren todo el tiempo. Entre ellos es el concepto de comunidad. Cada vez que se habla, digamos, siempre se habla del patrimonio de las comunidades, la participación de las comunidades, la importancia de las comunidades, pero aún sigue siendo un campo por definir el alcance y la definición de estas comunidades, cómo se están entendiendo y cómo se están abordando estas comunidades, cuál es la comunidad a la que le corresponde la responsabilidad, cuál es la comunidad que debe tener la iniciativa, cómo se dan esas relaciones entre la comunidad, cómo se aborda, cómo se concibe la comunidad inclusive desde el Estado mismo, más allá de esta idea un poco idealizada y romántica de una comunidad homogénea. Es necesario para una gestión efectiva reconocer que las comunidades son diversas y tienen conflictos y tensiones internas y que eso también hace parte de las medidas que se deban tomar. Un punto central es también pasar de la idea de espacios de participación a espacios y procesos de gestión comunitaria. Es decir, no solamente es importante darle la voz a la comunidad, sino estar dispuesto a escuchar esas voces de las comunidades y a abrir espacios para que la comunidad misma pueda tomar efectivamente la salvaguardia o las acciones de salvaguardia, siendo autónoma y responsable en el desarrollo. Y finalmente, en esa relación que se da con el Estado, es necesario repensarse la legitimidad y la participación y representatividad de las comunidades y de esos interlocutores que se generan en la relación con la comunidad. Todos estos elementos, como les digo, solamente quería plantearlos a manera de abrebocas para invitarlos a consultar en extenso el documento de estado del arte que se presentó, que se realizó, y cada uno de los 15 países que hacen parte del CRESPIAL tiene un documento específico que aborda su realidad específica a partir de estos ejes. Son documentos muy interesantes que dan luces justamente para pensarse en la salvaguardia y para plantearse medidas efectivas de salvaguardia en cada país. Todos están disponibles en la página web del centro. Para cerrar, quería compartirles un texto de un escritor indígena norteamericano que me parece que ilustra muchas de las tensiones y desafíos que se han planteado acá. Inicialmente, la idea de el patrimonio que se dijo en la mesa anterior, del patrimonio como un espacio afectivo, como un campo afectivo. Y eso es un movimiento muy interesante porque básicamente lo que nos muestra es pasar de esa mirada del monumento a una mirada del sentimiento. Y eso implica unos cambios en las formas, o debería implicar un cambio en las formas de relacionarse con los conceptos y la forma de implementar esos conceptos y lo que significa el patrimonio. Y en esa mirada de asumir el patrimonio como algo que tiene que ver sobre todo con el sentimiento, con lo afectivo, con lo pasional, que no por eso deja de ser o es menos importante que lo racional. Es importante pensarse también la relación con el pasado, como muchas veces un elemento que ha sido transversal en el abordaje del patrimonio ha sido esta idea de la pérdida, la retórica de la pérdida y asumir el patrimonio como algo frágil,
algo que puede quebrarse en cualquier momento, que puede desaparecer, que justamente por su estado de riesgo y por su vulnerabilidad es que se vuelve objeto de atención, ¿sí? Eso es cierto en mucha medida, todos lo sabemos, pero también pensarlo desde el sentimiento nos lleva a darnos cuenta que si bien el patrimonio es un campo de lo frágil, de algo que puede desaparecer, es también un campo muy poderoso, un campo de la fuerza, un campo desde donde uno se para tomar impulso y para no solamente mirar el pasado para pensarse hacia el futuro, sino para mirar el pasado y reconocerse en el presente. Es un campo, esa retórica de la pérdida muchas veces nos ha llevado a invisibilizar el presente. Vemos el pasado muchas veces como un lugar romántico, utópico, donde todo era mejor, y la visión de futuro en algunas ocasiones termina siendo casi que una vuelta a ese pasado que es imposible, y en ese movimiento se pierde el espacio del presente. El texto que les quiero compartir me parece muy ilustrativo porque justamente se plantea desde un reconocimiento de la historia como un espacio problemático, como un momento problemático, pero que da fuerzas para pensarse en el presente y para enfrentar retos futuros. Y es este. Es de un escritor indígena que se llama Tommy Orange, que creció y vivió en Oakland, California, en un espacio urbano. De entrada plantea un desafío sobre la representación de lo indígena asociado a lo rural y autorreconociéndose desde un espacio urbano. Y él dice: muchos de nosotros somos urbanos ahora. Si no es porque vivimos en ciudades, entonces porque vivimos en Internet. Dentro de las alturas de las múltiples ventanas del navegador. Solían llamarnos indios de la acera, nos llamaron urbanizados, superficiales, inauténticos, refugiados sin cultura, manzanas. Una manzana es roja por fuera y blanca por dentro, pero lo que somos es lo que hicieron nuestros antepasados. ¿Cómo sobrevivieron? Somos los recuerdos que nos recordamos, que viven en nosotros, que sentimos, que nos hacen cantar, bailar y rezar como lo hacemos. Sentimientos de recuerdos que brillan y florecen inesperadamente en nuestras vidas como la sangre a través de una manta saliendo de una herida hecha por una bala disparada por un hombre que nos tiró por la espalda, cobrando nuestro cabello, nuestras cabezas, una recompensa o simplemente para deshacernos de nosotros. Es una invitación para que lo pensemos en estos 3 días, repensemos esa mirada hacia el pasado, repensemos esas miradas sobre lo que nos constituyen como referente fundamental de nuestra entidad y que debe ser una respuesta para los retos del presente, también como debe ser una respuesta para lo que nos viene hacia futuro. Muchas gracias. Bien, señores, antes de cerrar, indudablemente que estamos solicitando por parte de quienes están presentes hacerles alguna pregunta justamente al doctor David Gómez Manrique, si ustedes lo disponen. Bien, ¿alguna pregunta que pueda surgir? ¿Sí? Bien. Bien, entonces, muchísimas gracias. Agradecemos al doctor. Ahí surgen preguntas, ¿eh? Habían varias. Le solicitamos que se identifiquen a la hora de hacer las preguntas. Muchas gracias. Hola. Yo voy a intentar hablar en español muy... En fin, en Brasil, hablaste muy poquito de Brasil y yo tengo una pregunta sobre Brasil. Yo soy de Brasil, ANFA, y no soy antropólogo, soy lingüista y me intereso por las cuestiones culturales. Bien, en Brasil las políticas culturales plantearon para su desarrollo a la inclusión en el texto constitucional específicamente en el artículo 7º de la Constitución, el derecho a la cultura. Esta discusión empezó desde que Gilberto Gil asumió el Ministerio de la Cultura. Bueno, no logró eso. La expresión derecho a cultura no está hoy en la Constitución.
Bueno, entre los años 2013 y 2008, las conferencias nacionales de cultura plantearon el objetivo de construir un sistema nacional de cultura. No logró también. Mi pregunta es muy sencilla. ¿Estás seguro que la experiencia brasileña en materia de política de preservación de patrimonio cultural y material es así tan sólida como dice? Muchas gracias. ¿Respondo de una o...? ¿Sí? Pues primero muchas gracias por la pregunta. Y creo que es una pregunta, digamos, que le pega al centro del debate, y es que el concretar esta idea central de la cultura como derecho y de los derechos culturales es un reto enorme que no se ha logrado desarrollar por completo y que implica una serie de transformaciones muchas veces estructurales en la mayoría de los países. Y en esa medida, en la medida en la que es un reto tan grande, Brasil ha sido un referente porque ha venido abordando el problema desde hace mucho tiempo, aún antes de que existiera la Convención del 2003. ¿Sí? Es decir, cuando la Convención se firma y cuando Brasil la suscribe, ya había venido recorriendo un camino muy largo de reconocimiento de la diversidad y de adecuaciones institucionales y normativas que con la firma de la Convención le permitieron de una manera mucho más rápida que el resto de países, digamos, alinearse con los objetivos de la Convención. Entonces, en esa medida ha sido un referente en términos de organización institucional, de legislación, de normativa, del cual muchos de los otros países han tomado nota para sus propios procesos nacionales. Pero, como tú lo señalas, pasa en Brasil y pasa en el resto de países de América Latina, sigue siendo un reto aún llegar a ese reconocimiento de la cultura como un derecho y al cumplimiento efectivo de los derechos culturales. Bien, seguimos. Hay más preguntas. Surge una pregunta. Sí. ¿Qué tal? Buenos días. Soy José Luis Mariscal de la Universidad de Guadalajara y tengo un par de preguntas. Una es relacionada con los hallazgos que tuvieron, ¿no? de relevamiento. ¿Qué tanto o qué experiencias, si es que las hubo, de países en las que pudieron hacer alianza con las universidades, los gobiernos con las universidades, que pudieron servir precisamente para tener más avances? Lo digo porque regularmente los gobiernos no consideran en alianza a las universidades y a veces inventan el agua tibia. E incluso las universidades tienen gran avance en muchos de los estudios, metodologías, incluso contactos que se tienen, y los gobiernos suelen hacer cosas desde cero sin considerar este tipo de alianzas, ¿no? Y me gustaría saber, dentro del estudio, si hubo algunos casos que pudieran nombrarse como para poder comprenderlos. Y la segunda pregunta tiene que ver en términos de los retos, no sé qué tanto de los retos también habría que contemplar la cuestión de la tecnología. De la tecnología no solamente en términos para hacer museos virtuales o ¿cómo se llama? O difusión o registro, inventarios, ¿no? Sino más bien viéndolo más en términos de tecnología de inteligencia colectiva, sobre todo pensando en la necesidad de la participación comunitaria, como bien lo has mencionado, la necesidad que hay en torno a la identificación y conservación de los patrimonios, pero entonces ahí creo que la tecnología actualmente, la tecnología relacionada con la cuestión participativa podría jugar un papel fundamental para la toma de decisiones, los diagnósticos colectivos, la ubicación, etcétera, ¿no? Muchas gracias. Frente a la primera pregunta, sí, la relación con las universidades y con los centros de investigación
se ha venido dando en diferentes momentos y a diferentes niveles. En un primer momento, justamente fue lo que permitió como realizar estas primeras aproximaciones, inclusive al concepto mismo de cultura y a los conceptos mismos de abordaje de la cultura y de gestión de la cultura. Históricamente, por ejemplo, en varios de los países, este abordaje o este posicionamiento de lo que luego vendría a llamarse patrimonio cultural inmaterial se dio en paralelo con desarrollos desde la etnografía y desde la antropología, en la que se necesitó primero hacer este panorama de quiénes somos, de cómo estamos conformados, para luego poder volverlo un objeto de atención del Estado, que, bueno, por diferentes caminos se materializó de diferentes maneras, pero sí se ha venido dando. Sin embargo, esa articulación entre PCI, patrimonio inmaterial, y educación, no solamente con universidades, que sería un actor fundamental, pero también con otros niveles de educación, es otro reto muy importante para que se pueda dar lo que tú señalas también, y es un diálogo entre estos centros de investigación y estos centros de educación que ya han recorrido muchos caminos y que ya han abordado muchas problemáticas que los estados están planteando. Pero también para incorporar estos componentes que se plantean desde patrimonio en los espacios educativos mismos y en los ámbitos de transmisión y aprendizaje que se generan al interior tanto de las universidades como de la educación en diferentes niveles. Se ha venido dando a través, un ejemplo muy interesante ha sido Argentina, por ejemplo, donde se han generado alianzas que han permitido la formación, la profesionalización de muchos gestores culturales, la realización de cursos virtuales y presenciales, y en este momento una iniciativa que el CRESPIAL está apoyando también en conjunto con UNESCO Montevideo, es la conformación de una red de universidades alrededor del tema del patrimonio cultural inmaterial, que son campos de posibilidades muy interesantes justamente para fortalecer estas alianzas y generar aprendizajes de lado y lado. La siguiente pregunta era el tema del reto de la nueva tecnología. Es un elemento también que falta abordar mucho. Yo creo que sí, la tecnología podría abrir efectivamente estos caminos de participación que permitan abrir espacios para las comunidades, pero sigue siendo un elemento, creo, aún muy poco explorado. Y tienes razón en que hay que pensarlo en diferentes niveles, incluso de qué tecnología. O sea, no necesariamente tienen que ser digamos, los últimos desarrollos tecnológicos, sino a veces las tecnologías que se asumen como más sencillas, o el acceso mismo a la tecnología podría transformar la apropiación y la participación en los procesos de gestión del patrimonio. No sé si hay más preguntas. Hola. Sí, surge otra pregunta. Acá el señor está esperando, por favor. A ver si... Ahí está. Es más fácil. Gracias, Alberto Zárate, de México. David, muchas gracias por tu trabajo. Antes que nada, yo te quisiera pedir de favor, si es posible, que tu presentación nos la pudieran socializar, ¿no? Creo que eso es importante, al margen de los documentos de CRESPIAL que nos habías comentado, que creo que muchos vamos a consultar de manera ávida. Sí me gustaría a mí conocer tu trabajo en particular, sobre todo estos cuadros metodológicos que hiciste, me parece que son muy importantes, y veía yo a muchos colegas tomándole fotografías, ojalá que les hayan salido bien, y si no, pues yo sí es esa solicitud que te hago. Primer planteamiento, ahora sí la pregunta. Me parece que en este ejercicio de relatividad que tenemos con lo que tú nos has comentado, pues tenemos varias situaciones graduales, lo mismo estados comprometidos que otros donde el trabajo sobre el patrimonio y en particular el intangible les importa poco menos que nada, ¿no? Entonces eso me parece que es un
una posición gradual que a mí sí me gustaría que se planteara en blanco y negro, en qué situación y condición estamos como región, y sobre todo ver que de pronto, pues a lo mejor hay acciones políticas que con la mejor de las intenciones, dice el dicho, que nos lleva camino al infierno, ¿no? Es decir, de pronto por ahí hablabas del turismo, y yo estaba recordando, por ejemplo, el caso de Barcelona, que la gente dice, oigan, ya no queremos turistas, porque pues andan en pelotas y etcétera, etcétera, ¿no? Pero esto también lo vemos acá también en situaciones donde el turista no solo invade el espacio de las tortugas que están desovando, sino espacios rituales donde están transgrediendo con la cámara, chateando, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me parece que esto es parte también de esos procesos educativos que creo que es importante que en un momento dado se planteen dentro de estas líneas al respecto, en particular con las declaratorias, ¿no? Que también hiciste al respecto el señalamiento, y sobre todo porque, al menos en el caso de México, tenemos situaciones bastante contrastantes. Al principio fueron recibidas con bombo y platillo, pero después, cuando ya se dan cuenta de que el asunto nada más favorece a los restaurantes con estrella Michelin y deja de lado a las comunidades rurales, a los pobres, a los marginados, etcétera, etcétera, es cuando empieza el proceso de cuestionamiento e inclusive de reflexión, de tratar de parar en ese sentido ese tipo de declaratorias. Ahí le dejaría por respeto al público, pero me parece que el problema todavía va más de fondo, ¿no? Pero creo que ahí tenemos un buen punto para empezar a deshebrar la hebra. Gracias, David. Sí, pues muchas gracias por tu pregunta. Sí, efectivamente son temas que hay que descifrar digamos, de muchos niveles, en los que sería importante también contar con las voces y escuchar las voces de las comunidades involucradas en cada caso. Ha habido experiencias interesantes en las que justamente por iniciativa de las comunidades se buscan articulaciones explícitas